El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, vamos a hablar de la responsabilidad y el medio de control denominado reparación directa. Vamos a hablar de los títulos de imputación de responsabilidad del Estado. Esto es bien importante que ustedes lo capten. Y hoy vamos a hablar de responsabilidad por daños sufridos por omisión en el mantenimiento de la vía pública por parte del Estado colombiano. Entonces, hablar de esto significa poner el dedo en la llaga en diferentes situaciones donde se ve de manera muy clara la omisión estatal en cuanto a los daños causados por huecos en la vía pública. De tal manera que esa responsabilidad se estructura desde el artículo 90 constitucional que consagra una cláusula general de responsabilidad estatal por daños antijurídicos imputables a la autoridad pública. ¿Eso qué significa? Que el Estado colombiano está obligado a cumplir con un rol, el rol de cuidar la vida, los bienes y el honor de los ciudadanos. Como se estableció en la Constitución Política una cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90, se narró y prescribió en dicha cláusula del contrato constitucional que habla o implica la responsabilidad estatal de que el Estado era responsable por acción o por omisión por los daños antijurídicos que pudieran imputársele. Ese fundamento constitucional contenido en el artículo 90 de la Carta Constitucional establece que el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que esos daños sean causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. ¿Qué significa eso? El daño antijurídico podríamos decir que podrían ser situaciones que derrotan, que deterioran, que destruyen la integridad personal, como por ejemplo la muerte en accidente de tránsito, el daño en el vehículo, el daño a la integridad personal, lesiones personales en accidente de tránsito. Esto es muy importante que ustedes lo sepan.
¿Por qué? Porque son continuos los daños en la vía pública, los huecos en la vía. Alguien va en su moto y cae en el hueco. Sufre su vehículo y sufre su integridad personal. En algunos casos, personas han perdido la bendita vida. Se pierde la vida cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer. No pone los avisos de prevención. Mire, hay un hueco en la vía. O trabajo en la vía pública. Pobre iluminación en la vía pública. Todas estas situaciones podrían generar, ser causa directa del daño antijurídico que ningún asociado al Estado de Derecho está obligado a soportar. Para que la responsabilidad se le pueda exigir al Estado, debe trabajarse la figura de la imputación jurídica. ¿Cuál es la imputación? Al Estado se le puede imputar una acción o una omisión. Por ejemplo, la omisión de cumplir con el deber de mantenimiento de la vía pública. La conservación, la señalización, la iluminación de la vía pública puede ser la falta del Estado, la causa directa del daño sufrido por el asociado. Esa es una falla en el servicio. Y entonces, esa falla puede generar daños a los asociados y puede generar la responsabilidad administrativa del Estado. Desde el punto de vista del enfoque constitucional, esa falla tiene relación con la protección del derecho a la vida, la protección del derecho a la integridad personal, el respeto del derecho a la igualdad frente a las cargas públicas, el principio de eficacia y responsabilidad de la administración pública en el cumplimiento del deber de policía administrativa, de policía de mantenimiento, de policía de custodia y vigilancia y prevención. La responsabilidad se le puede imputar al Estado por acción o por omisión. En estos casos, el medio de control que procede, según el Código de Procedimiento Administrativo colombiano de lo contencioso, es el medio que se denomina medio de control reparación directa. Esto es cuando el daño proviene de un hecho, omisión atribuible a la administración pública, o podría ser también una operación administrativa, una ocupación temporal o permanente de bienes. Estamos en el campo de la responsabilidad estatal por los daños, por las omisiones, por las acciones, por las operaciones administrativas, por las ocupaciones de bienes. Estamos en el campo, en el ámbito de la responsabilidad que genera la obligación de reparar directamente al afectado, al asociado, al Estado de Derecho que ha sido afectado por las acciones estatales. En estos casos, estas acciones tienen unos términos de caducidad. Por esa razón es tan importante este programa, porque este programa les va a abrir los ojos, estimados televidentes. Tienen 2 años, oigan bien, desde la ocurrencia del hecho que genera la responsabilidad administrativa para demandar al Estado colombiano en reparación directa. El poderle imputar la falla, la falta que generó el daño que el ciudadano colombiano no estaba obligado a soportar. El título de imputación que debe aplicarse en estos casos por accidentes en huecos en la vía
es el siguiente: la falla en el servicio. Ese es el régimen principal del título subjetivo de responsabilidad directa del Estado. Ese es el título más frecuente, más común, y se da ese título, esa configuración, cuando el municipio, Minvías, el departamento, Invías, o cualquier órgano competente incumple con el deber de mantener la vía pública. Cuando esa entidad obligada al mantenimiento de la vía no hace la reparación en el tiempo razonable y oportuno, y cuando no se informa o se señaliza el riesgo que corren los asociados al Estado de Derecho. Es frecuente ver cuando las empresas públicas están corrigiendo obras de alcantarillado, o cuando otras empresas estatales están desarrollando obras para garantizar el servicio público de energía, agua potable, alcantarillado, telefonía. ¿Cómo se les pasa poner avisos y señales que le indiquen a la gente el riesgo que corre? ¿Cómo evitan las señales informativas? Aquí, en estos casos, hay una responsabilidad, una imputación que se genera y que se llama o se denomina subjetivamente falla en el servicio. Esa es la causa más común de responsabilidad estatal. Ahora, existe otro tipo de responsabilidad que se denomina el daño especial. Esta responsabilidad es menos frecuente que la falla en el servicio, y esa responsabilidad por daño especial se da cuando la vía estaba en condiciones normales y el daño surge por una circunstancia excepcional. Por ejemplo, no hay huecos ordinarios, pero ese daño especial se generó porque una máquina del Estado creó ese riesgo. Por ejemplo, una pequeña fisura en la vía, y la vía normalmente permanece en estado normal, entonces allí estamos frente a un daño especial. Ahora, existe lo que se denomina el riesgo excepcional. ¿Cómo se configura eso? El riesgo excepcional generalmente no se aplica porque la infraestructura vial no constituye una actividad peligrosa en sí misma, salvo circunstancias especiales. El riesgo excepcional, entonces, es poco aplicable a la situación de imputación, pero se da. Muy importante, los que me están escuchando en esta generosa tarde previa a un evento democrático que se sigue muy pronto, y es que es importante que si usted va a demandar la responsabilidad estatal por daños antijurídicos, usted deba probar 3 elementos importantes. El primer elemento es que debe demostrar usted que el daño causado por la acción o la omisión estatal es un daño completamente antijurídico, y ese daño es un daño que realmente ocurrió, un daño cierto. Por ejemplo, ¿cómo lo prueba? Con la historia clínica, con el dictamen médico-legal, con las experticias particulares que su abogado le va a indicar que desarrolle, con las pericias psicológicas por los daños emocionales,
con las cotizaciones de reparación de los vehículos que sufrieron daño con las certificaciones de incapacidad. Eso es lo que nos llevaría a aprobar el daño cierto. Es decir, que le quiero contar que si usted ha sufrido un daño en la vía pública o cualquier daño que genere una acción o una omisión estatal, por ejemplo ahora en el servicio de salud, entonces estamos ante la obligatoriedad de que el Estado repare esos daños. Usted puede compartir este video y sé que va a ser de muchísima ayuda para cientos de colombianos que están siendo víctimas de la inacción estatal en materia de infraestructura, en materia de salud pública. Entonces, lo primero que tenemos que probar es demostrar que el daño fue real, que el daño fue cierto. Y ya les indiqué de qué manera se prueba la certidumbre del daño. Ahora bien, el segundo elemento clave tiene que ver con la imputación jurídica. ¿Qué significa eso? ¿A quién se va a señalar como responsable del daño? ¿A quién se le hace la imputación, el cargo? ¿Cuál es la entidad que debía mantener la vía pública en perfectas condiciones, en condiciones aptas, para que la gente se desplazase sin riesgo? Entonces a esa entidad se le hará la imputación del daño y la imputación jurídica, es decir, se señalará a esa entidad y a esa entidad es la que hay que demandar. Ahora, hay que demostrar la existencia, en el caso de los huecos, en el caso de la salud, de la falta de provisión del servicio, de la mora en el servicio, de la falta de elementos vitales para sostener la integridad física de alguien, de la pérdida de oportunidad, porque no se hizo el procedimiento oportunamente. Entonces, ¿a quién se le imputa jurídicamente el daño por la falla en el servicio? Es claro. ¿Cuál es la falta de señalización en el caso de las vías públicas? En el caso del servicio de salud, ¿cuál fue la falta del servicio de salud? Si era que no había médicos tratantes, si no se estaban suministrando los medicamentos de manera oportuna. Eso es importante. ¿Cuál fue el tiempo de deterioro en que estuvo la vía? Es que la vía tiene que estar permanentemente mantenida y entonces se le hace la imputación a la entidad correspondiente. Y algo sin lo cual no se puede probar la responsabilidad, ni se condenará a la entidad estatal. ¿Cuál es el nexo causal? Esto es, ¿cuál es la razón por la que ocurrió el accidente y se produjo la pérdida de la integridad física? ¿Qué es lo que ligó ese suceso, ese hecho jurídicamente trascendente en materia de derecho? Entonces, el nexo causal se tiene que probar y una de las maneras de probarlo es con el croquis de tránsito, con el informe pericial, con el informe policial, con testigos, con fotografías, con videos. Hoy es muy fácil registrar esos sucesos. Por eso, si usted tiene un percance en la vía pública, usted tome las fotografías, espere que llegue la autoridad de tránsito, espere que llegue la policía, exija que levanten el croquis, grabe videos, tome las direcciones de las personas que vieron el accidente y en general todo lo que pueda significar un elemento que contribuya a la prueba del suceso y sobre todo del vínculo entre la falla
el daño y la responsabilidad se debe probar de esa manera. Eso se llama el nexo causal. ¿Cuál es la causa que une el suceso dañoso con la omisión? Así que es bien importante, estimados televidentes, que entendamos que si hay un daño, en la vía pública generado por la falta de mantenimiento y causa un daño a uno de los asociados al Estado de Derecho, se genera una responsabilidad. En materia de salud, se viene una carga grande para el Estado colombiano, que ha sido indolente frente a la vida y frente a la integridad física de miles de colombianos a los cuales se los ha desatendido en materia de salud. Es muy recordable el caso Kevin. Ahí hay una responsabilidad estatal, una falla en el servicio de salud. Por lo tanto, el Estado debe reparar a la víctima. ¿Quién es la víctima? La mamá, los papás, los hermanos. Pueden ser reparados. Y es muy interesante demostrar esa falla. Por eso, mire, esos teléfonos que le aparecen en pantalla le van a servir muchísimo en cualquier lugar del país donde usted se encuentre. Tome esos teléfonos que son reparación directa, que son indemnización integral, que son restauración e indemnización real y simbólica para las víctimas de estas omisiones y de estas acciones estatales. Frente a esa carga que tiene el Estado de reparar, usted no se quede quieto, usted solicite las indemnizaciones a que haya lugar. Por lo tanto, existe, mis queridos televidentes, un enfoque constitucional reforzado desde una visión constitucionalista, convencionalista y garantista de derechos en el mantenimiento vial como expresión del deber estatal de protección de la vida. Si el Estado no hace los mantenimientos en las vías públicas, falta al deber estatal de proteger la vida, al deber convencional y constitucional de proteger la vida. Es por esa razón, estimados televidentes, que yo los invito que si ustedes están dentro de los 2 años en que ocurrió un suceso de esta naturaleza, por una falta estatal, por una falla en el mantenimiento de la vía pública, por falta de iluminación, por un hueco en la vía, porque no colocaron los avisos de riesgo y se produjo una tragedia, usted tiene derecho a ser reparado integralmente por el Estado. Les decía que frente al deber de reparación existe la necesidad de presentar un enfoque constitucional reforzado, porque la omisión compromete el principio de confianza legítima del ciudadano. El ciudadano confía en que el Estado va a mantener la seguridad en la vía pública, va a mantener fuera de riesgo a los ciudadanos el camino, la vía pública va a estar mantenida, reparada, iluminada, señalizada. Es una confianza que tiene el ciudadano cree. Y entonces, cuando se compromete el principio de la confianza legítima, estamos frente a una vulneración que puede generar responsabilidad estatal, por esa necesidad de que el Estado garantice que la confianza legítima es un hecho real en el cual pueden los ciudadanos y los asociados al Estado de Derecho depositar ese creer en el Estado. Ahora bien, existe en el Estado el deber positivo de prevenir el riesgo. El Estado colombiano, el municipio colombiano, el departamento, cada uno de los departamentos administrativos, ministerios, agencias del Estado, están en la obligación de prevenir todo tipo de riesgo,
todo lo que ponga en riesgo la integridad, los bienes de los ciudadanos, genera un deber de responsabilidad reforzada en el Estado de proteger. Y si el Estado falta ese deber, puede surgir la responsabilidad estatal. Y es que la responsabilidad estatal tiene origen constitucional, pero mucha gente no es reparada, no es protegida porque no conocen. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Por eso está Gilmar Tafur, abogados asociados, y mi equipo de constitucionalistas y convencionalistas y administrativistas expertos en demandas contra el Estado colombiano. Nosotros podemos demandar esa responsabilidad. Hacemos equipo con usted, con los equipos de peritos que apoyan la labor de justicia en la que nos desenvolvemos. Es decir, que ningún ciudadano vulnerado puede quedarse sin una indemnización, pero usted tiene que correr, tiene que moverse, tiene que pedir una cita urgente y la puede pedir a ese WhatsApp. Me cuenta un resumen de la historia y nosotros le decimos, venga a una cita personal, o si usted está en otro departamento o municipio de Colombia, hacemos una cita virtual para pensar en la gran demanda con enfoque constitucional y convencional reforzado para pedirle al Estado que la indemnice. Son muchísimas las áreas en las cuales el Estado debe reparar. Hoy nos hemos ocupado del tema de salud y del tema de la vía pública. Muy frecuentes estas fallas. Recuerden ustedes que hay un estado de cosas institucional en materia de salud para que lo consulten. Escriban Gilmar Tafur, estado de cosas inconstitucional, y van a encontrar información para que puedan demandar la reparación directa por esas fallas en el servicio de salud. Así que es bien importante, estimados televidentes, que ustedes piensen que el Estado está en la obligación reforzada de proteger la vida y la integridad física de todos los ciudadanos, de tal forma que si hay lesiones o muertes se puede alegar ese principio constitucional y convencional de protección en esa dimensión positiva que se impone al Estado colombiano para proteger. Cuando yo hablo del Estado, me refiero a todas las entidades estatales que cumplen una función, que tienen desarrollada en el orden legal y constitucional una reglamentación para proteger la integridad, para proteger la salubridad, para proteger el medio ambiente, para proteger cada una de las áreas de la vida de los ciudadanos en Colombia. Así que es muy importante que ustedes entiendan que si están en una situación como esa o conocen a alguien y por desconocimiento no se ha movido, recuerden que existen 2 años para demandar, deben correr antes de que se cumplan los 2 años. Si a usted le faltan 15 días para cumplir los 2 años, inmediatamente actúe, solicite la conciliación administrativa ante la Procuraduría General de la Nación, para que se extienda el tiempo para que usted pueda demandar de inmediato la responsabilidad estatal. Usted tiene que, en su alegato argumentativo de demanda, señalar que la entidad que está demandando era la competente de responder frente a esa carga de protección, esa carga de responsabilidad estatal, esa carga de mantenimiento en el caso de la vía pública. ¿Cuál es la entidad obligada por el Estado, según funciones, a mantener en buen estado la vía, mantener el tema de la salud
en condiciones que garantizasen la no vulneración de ese derecho fundamental y autónomo a la salud. Usted tiene que relatar la existencia del daño antijurídico. Es que la gente no está obligada a soportar que el Estado no hubiera cumplido con su deber legal de señalizar la vía pública o tapar el hueco o prevenir el daño. Igualmente, demostrar que hubo una omisión en el mantenimiento de la vía, eso se llama la falla en el servicio, en la iluminación de la vía, en la señalización de la vía, en la señalización del riesgo que se corría en la vía pública. Igualmente, el nexo causal, es decir, que existe una relación directa entre el daño y la omisión. Y usted debe, en su argumentación, liquidar y relacionar todos los perjuicios de carácter material y moral, la pérdida de oportunidad, el daño a la vida de relación. De tal manera, estimado amigo televidente, decirle a usted que es importante que se asesore. Si han pasado meses desde que usted recibió un daño, entonces estamos frente a la posibilidad de que usted solicite una reparación directa. Muchas personas que han sido víctimas de acciones estatales, omisiones estatales en materia de seguridad, en el riesgo de manejo de explosivos, en daños en la vía, en daños en materia de salud, responsabilidad por daños especiales. Esas personas han recibido la asesoría adecuada y muchísimas de ellas hoy gozan de sentencias, de indemnizaciones muy interesantes, porque esto es justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Nuestro bufete de abogados tiene sede principal en Cali, pero nos encontramos también en Medellín, Bogotá, la costa caribe colombiana, Cartagena, Barranquilla, el sur del país. Y usted puede consultarnos y compartir este programa de televisión con todos los que usted sepa que han corrido ese riesgo y que son víctimas de la omisión o la acción estatal. Y esto significa una posibilidad de reparación, y la reparación son indemnizaciones, y a veces son indemnizaciones de gran calibre. Quiero decirles y apuntarles que el deterioro de la vía pública no es un riesgo normal que el ciudadano deba soportar. Por lo tanto, es un fundamento de carácter jurisprudencial para alegar frente a la responsabilidad administrativa del Estado. También debo comentarles que el Estado tiene un deber permanente de inspección, regulación y reparación de la vía pública. El Estado incurre en falla del servicio por omisión en el mantenimiento y la señalización de la vía pública. ¿Cuántos accidentes se generan en Colombia por esta falta, por esta falla? Ahora bien, estimados televidentes, yo quiero decirles que así como existe una responsabilidad estatal por las omisiones, también ustedes pueden imputar una responsabilidad a empresas y personas privadas que generan el riesgo del accidente en la vía pública. Eso ya se maneja desde el ámbito civil y nuestro equipo de abogados expertos en responsabilidad civil, como el doctor Gustavo Alejandro Gironza en Cali, la doctora Carolina Ochoa en Bogotá, la doctora Ení Ortega en Cali
la doctora Liliana Hurtado en Cali y otros profesionales muy importantes como el doctor Fernando Jiménez y el doctor Alejandro Arenas pueden manejar desde el bufete de abogados el tema de la responsabilidad civil extracontractual, la que se deriva de daños por accidentes de tránsito. Pero es fundamental que ustedes entiendan que la responsabilidad con el Estado tiene un término de caducidad y que es necesario que ustedes aborden el tema de manera urgente e inmediata. Así que en cualquier lugar de Colombia que usted se encuentre, le podemos ayudar, le podemos asistir, le podemos asesorar y podemos gestionar con mi equipo legal del bufete Gilmar Tafur, abogados asociados. Importante contarles que los huecos en la vía se han convertido en grandes generadores de responsabilidad estatal. Y para que esa responsabilidad se demuestre, hay que probar la falla del servicio. Hay que acreditar la existencia del hueco y la falta del mantenimiento del mismo. Si usted hace eso, usted puede probar la falla en el servicio. Para eso es necesario acudir a la experticia hecha por peritos del tránsito o peritos de la ingeniería civil que cuenten cómo es una falla en el servicio, la falta de mantenimiento en la vía pública. De pronto, citar a las autoridades del municipio donde ocurrió el accidente y donde no hubo el mantenimiento, solicitarles a través de un cuestionario que informen qué ha pasado, por qué no ha habido el mantenimiento, que cuenten quién era el responsable del mantenimiento de la vía. Es decir, es un tema de carácter probatorio que hay que trabajar. Entonces, en la estrategia, la carga de probar los hechos que fundamentan la reparación directa corresponde a la persona que demanda. Y entonces, para probar ese hecho, es menester aportar, oigan bien, estimados televidentes, en Colombia, el croquis del tránsito, las fotografías del hueco, los videos de la zona, los videos del accidente, los videos en la ambulancia, los videos del hueco, el estado, un reconocimiento pericial del estado de la vía, la iluminación, el informe de tránsito, el informe policial, el nombre de los testigos con su dirección, su correo electrónico y número telefónico. Y muy importante presentar un dictamen pericial sobre la vía y además la historia clínica y los conceptos periciales de médicos, psicólogos, médicos forenses, etcétera, que demuestren el daño. Ese es el relato probatorio. Y sobre ese contenido probatorio se fundamenta la estrategia para ganar un caso de responsabilidad por falla en el servicio. De tal manera, estimados televidentes, que aquí hay unos elementos importantes para tener en cuenta. Recuerde usted que Gilmar Tafur es justicia para todos. Multiplique y reproduzca y comparta este programa de televisión que lo cuelgan todo el tiempo, cada semana en la plataforma YouTube. Cuélguelo en la plataforma suya, los autorizo, en su red social, para que la gente sepa que hay lugar a la reparación y que nosotros, Gilmar Tafur y sus abogados asociados,
podemos ayudarle. De tal forma, estimados televidentes, que ustedes no se pueden quedar sin demandar y exigir esa reparación directa, porque esto es justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. El día de mañana, estimados televidentes, es una jornada en la cual los invito a votar en conciencia, en fe. Les invito a votar por país, fe en Colombia, fe en la necesidad de restaurar el orden económico y moral de la nación, restaurar esa fe en el Dios de la vida, esa fe en la vida misma. Por eso mi invitación es que ustedes elijan candidatos que crean en la vida. Esto es, que no apoyen el aborto, que no apoyen esas políticas contrarias a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a la vida digna. Yo los invito para que ustedes oren concienzudamente y mañana le pidan al Señor elegir con sabiduría a ese representante a la Cámara o a ese senador de la República que represente los más caros intereses de la patria. Es decir, necesitamos que la corrupción se vaya al piso. Necesitamos que los corruptos no sean reelectos. Necesitamos que el derecho a la salud sea un derecho, siga siendo un derecho fundamental y que no se vulnere por falta de medicamentos, por falta de atención oportuna. Por eso, yo los invito a que elijan en conciencia, que antes de dejarse manipular por una dádiva, por un precio, ustedes le pidan sabiduría al Dios de la vida para que ustedes escojan bien a aquella persona que necesitamos que esté en el Congreso, que necesitamos que vaya a la Cámara o al Senado. También hay unas listas para que ustedes escojan un precandidato presidencial. Escojan con sabiduría. Les invito a que elijan a aquella persona que represente más los valores de la colombianidad, que defienda la economía social, que defienda la empresa, la productividad, que defienda la libertad de prensa, que defienda la educación. Miles y miles de colombianos jóvenes aspiran a tener una educación con garantías laborales y de trabajo, pero para que eso ocurra debe estimularse la confianza en la inversión, que la gente invierta en el país porque hay seguridad, porque hay responsabilidad en el manejo de la economía, porque están los mejores en el manejo de la cosa pública, no la politiquería de bajo nivel que destruye a Colombia y que la tiene en estos momentos, por lo menos en el tema de la salud, en el tema de la educación, en unas condiciones deplorables. Que el Señor Jesucristo bendiga a Colombia y nos guarde. Que el Señor Jesucristo restaure la paz del corazón de miles de colombianos y que hagan una elección correcta. Dios nos proteja, Dios nos guarde. Bendiciones mil. El Señor guarde a Colombia.